Jesús la vio nacer, del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellos que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Sí. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Yeah. Un cuerpo de Cristo calama. Hola a todos. Hoy estamos a 11, ¿verdad?, de mayo del 2021 y estamos en un nuevo episodio, el episodio número 7, así es. Llevamos 7 episodios de este programa, de esta excursión por la teología sistemática. Hemos tenido 7 episodios de mucha bendición donde hemos sido grandemente, no sé si confrontados. A ver, déjenme subir un poquito esto. Ahí sí. Pero sí nos hemos visto enfrentados a buena teología. Y ese es el fin de este programa. Y el fin del ministerio es poder llevar la palabra del Señor a toda la ciudad, al país y al mundo, hasta donde el Señor nos quiera llevar, pero también es edificar a los santos, instruirlos, educarlos en lo que es la teología. ¿Por qué? Porque sabemos que entre más y mejor conocemos a nuestro Señor, más y mejor lo podemos adorar y le podemos servir. Eso es obvio, es lógico. Si nosotros entre más conocemos a una persona, más, ¿cierto?, podemos hacer lo que le gusta, no hacer lo que le disgusta, ¿cierto?, y tratar de agradarlo. Y eso es lo que queremos con estas excursiones de teología sistemática, donde hemos pasado por la existencia de Dios, por los argumentos de la existencia de Dios, hemos pasado también por los nombres de Dios y hoy estamos en el nombre personal de Dios. Como les digo, este es el episodio número 7. Si ustedes se perdieron los 6 anteriores, no se preocupen, porque están todos aquí en la fanpage de Facebook de Calama para Cristo, pero también están en el canal de YouTube, también llamado Calama para Cristo, dentro de la lista de reproducción llamada Teología Sistemática. Ustedes ahí van a poder ver todos los episodios en orden para que no se pierdan nada, porque sí deben saber de que los episodios van unidos, porque esto es teología sistemática, vamos ordenados. Entonces, lo que vimos desde el primer episodio se va de cierta manera repitiendo en otros episodios, así es que los episodios duran aproximadamente 1 hora, así que si no ha visto los 6 anteriores, tiene ahí 6 horas para
para glorificar a Dios y para llenarse de su palabra. Entonces, hoy, como les decía, estamos en el nombre personal de Dios. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, oh, pero ya el hermano hizo un programa de los nombres de Dios. Sí, hicimos efectivamente un programa el jueves pasado acerca de los nombres de Dios, pero yo les voy a mostrar por qué es tan importante conocer y saber los nombres, o en este caso hoy el nombre personal de Dios, porque, ahora les vamos a decir, no se olviden que tenemos varias sorpresas. Primero, recuerden que el que no tenga Biblia, si usted que está mirando, usted que lo va a mirar después, no tiene Biblia, contáctese con nosotros y nosotros como ministerio le vamos a regalar una Biblia. Si no me equivoco, en el episodio 3, o 2 o 3, por ahí expliqué las versiones que tenemos de la Biblia para regalar y cuál es mi opinión. ¿Ya? Si gustan, ahí a la persona que necesita una Biblia me avisa. También tenemos grandes noticias. Pronto, muy pronto, es probable que algo estemos haciendo ahí para regalar, ¿verdad? Una Biblia textual 4ª edición. Sí, como lo escuchó, Biblia textual 4ª edición, que yo creo que hoy por hoy es una de las mejores herramientas para estudiar la palabra. Bien, pero eso no se detiene ahí. Porque como Calama para Cristo y en esta excursión por la teología sistemática, ustedes saben que estamos utilizando el software bíblico Logos. Que esta sí yo tengo la certeza, hermanos, que no hay mejor herramienta digital para el estudio bíblico que este software. Porque dentro del software contiene herramientas, formato, material, contenido maravilloso. Ustedes de verdad se van a volver locos si lo logran obtener. No es tan barato, pero si ustedes comparan el contenido con el precio, vale totalmente la pena, hermanos, de invertir en esta herramienta para el estudio bíblico. Entonces, vamos a pasar a lo que ustedes han visto antes como el sumario teológico Lexham. Que el sumario teológico Lexham es el texto base que nosotros estamos ocupando. Es un sumario creado por la línea editorial de Logos Bible Software. Entonces está muy, muy bueno. Ya este es nuestro texto base, pero además nosotros utilizamos todas las herramientas y otras cosas que Logos tiene para ofrecernos. Ya hoy vamos a ver un diccionario de teología, una teología sistemática y hay por ahí un par de cosas más, ya, pero es muy importante que sepan que estamos utilizando esto. Ahora, yo partí diciendo, ¿por qué es importante el nombre de Dios? ¿Por qué a lo mejor el hermano tiene otro programa con respecto al nombre de Dios si ya hizo uno? Dejemos que la teología propia de Vos es Gerhardus Vos, teología sistemática, nos responda esa pregunta, que dice así: ¿en qué reside la importancia de los nombres de Dios? Y respondemos, en esto, en que Dios, a través de ellos, de los nombres, nos llama la atención sobre los atributos más importantes de su ser. Este ser es tan rico y completo que necesitamos contar con algunos puntos de referencia para poder comprender el resto. Los nombres de Dios no son sonidos vacíos, como los nombres de las personas, sino que tienen significado y contribuyen a nuestro conocimiento de Dios. Se los voy a dejar ahí un momento. Yo voy a beber, hoy tengo tecito. Quiero saludar al amigo ahí de Namaste. También lo pueden encontrar por Facebook, Namaste. Tiene variedades de té maravillosas. Entonces, aquí Vos, y ahora me van a ver a mí un ratito, ¿verdad? Aquí estoy. Vos nos responde, ¿por qué es importante conocer el nombre o los nombres de Dios? Porque a diferencia de mi nombre o del nombre de cualquier persona, Juan, Pedro, Diego, Ives en este caso, no es un sonido vacío. Porque mi nombre no está ligado directamente a una característica mía. Porque, por ejemplo, Juan, mire, un ejemplo mucho mejor, Jesús. Yo conozco gente que se llama Jesús que ni siquiera es cristiana.
Entonces su nombre no está relacionado porque entendemos que el nombre de Jesús es un nombre poderoso. Pero esta persona no es cristiana, pero se llama Jesús. Como también conozco a Jesús que son cristianos. Como conozco a Judas que son cristianos. Conozco a Judas que no son cristianos. Y no por eso tienen un destino predefinido con respecto a su nombre. Yo no creo que en los seres humanos, en la creación de Dios, nuestros nombres ya nos lleven por un camino. Yo creo que la palabra nos enseña eso. Además que Pablo nos enseña en Corintios, ¿cierto? Que he aquí, ¿cierto? Las cosas son hechas nuevas criaturas. Lo viejo pasó. Entonces, si yo nazco de nuevo en Cristo, no puedo estar anclado a la vieja criatura ligado a mi nombre. Pero no así pasa con el Señor. Porque el Señor es tan maravilloso. Recuerden que es un ser máximamente grandioso, que dentro de sus atributos tiene lo que conocemos como otredad. Otredad, que es que Dios es un ser completamente diferente a todo lo creado. Es único. Por eso se llama otredad. Él tiene eso, nada se parece a Él. Él es único, grandioso, maravilloso y diferente, totalmente diferente a todos. Entonces, como tenemos este Dios maravilloso, ¿cierto? Que tiene otredad, y nosotros somos seres limitados, finitos, tanto intelectualmente como cognitivamente. Recuerden de los efectos noéticos del pecado que nubló nuestra mente, nuestro raciocinio. No podemos comprender bien al Señor. Inclusive con el Espíritu Santo en nosotros, todavía tenemos ciertas limitaciones para aprender y conocer y acercarnos a este ser maravilloso, a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros necesitamos definir y tener puntos de referencia, como decía vos, para encontrar y para conocer mejor a Dios. Y uno de esos puntos de referencia, estamos viendo hoy, va a ser el nombre de Dios y los nombres de Dios. Recordemos rápidamente que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, dijimos que los nombres pueden ser algunos compuestos, algunos están relacionados directamente con un evento, ¿cierto? Pero el nombre que vamos a ver hoy es el nombre personal de Dios, es el nombre con el que Él se reveló. Porque todos nosotros no esperamos a tener una conciencia para decir, yo me llamo Ives, así que desde hoy ustedes me conocen como Ives. No, nuestros padres nos ponen los nombres. Y nosotros después somos Ives, soy Juan, soy Pedro, soy X, Y. Pero no así con Dios. Dios, Él se reveló, se autorreveló voluntariamente a nosotros bajo un nombre. Volvemos a Logos Software y vamos a ir a nuestro sumario teológico Lexham. Tecito, para ya entrar en tierra derecha y no perder tiempo. Recordemos que esto que ustedes ven acá, que es como un mapa de metro, ¿verdad? Partimos con la doctrina del Dios Trino. Luego pasamos a la existencia que ya no está aquí, porque ya la vimos, y ahí nos saltamos a los nombres divinos. Hoy estamos en el nombre personal de Dios, después vienen los títulos y luego los nombres metafóricos. Ustedes ven que esto no es un conocimiento que esté de más, no es un conocimiento que nos sirva, esto es teología sistemática, buena teología sistemática al alcance de todos. Bien, entonces, vamos hoy a lo que nos convoca. Recuerden que esto funciona así, yo voy leyendo y profundizando en algunas cosas. Dice, el nombre personal de Dios, estoy leyendo aquí, ustedes pueden ver mi mouse. El nombre personal de Dios de las Escrituras, Yahvé, o en inglés Yahweh, no es Jehová el nombre de Dios, no es Jehová, es Yahvé, generalmente traducido como el Señor, en mayúsculas todas, representa la revelación de su carácter a través de su actividad en la historia. Se los voy a dejar ahí un minuto para que le saquen foto. No se olviden que somos Calama para Cristo. Síganos en Instagram, YouTube, en Facebook para que no se pierdan nada. El nombre personal de Dios, del Dios de las Escrituras, Yahvé, generalmente traducido como el Señor, representa la revelación de su carácter a través de su actividad en la historia. Vamos entonces.
Dentro de la tradición judeocristiana, el nombre personal de Dios se encuentra en el centro de la fe y la práctica. Aunque Adán recibió el encargo de nombrar a los animales, es Dios quien revela su nombre personal. Recuerden que aquí tenemos el tetragramatón, que no tiene vocales, y es el nombre con que el Señor se reveló. Entonces nosotros, este tetragramatón, dicen los estudiosos, dicen los teólogos, ¿verdad?, que su pronunciación más próxima y la más aceptada y probablemente la más cercana sea Yahvé, Yahweh en algunos otros idiomas, pero en español sería Yahvé. Entonces dice, y ahí se los destaqué para que lo vean, es Dios quien revela su nombre personal, Yahvé, a Moisés en Éxodo 3:15. Ya recordemos que dice así: dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, ¿verdad? Ese Señor es Yahvé, el tetragramatón. Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Mire lo que nos dice Dios en Éxodo 3:15, que ese nombre será recordado de generación y en generación. Esta es una metáfora de un aspecto fundamental del Dios bíblico. Él es conocido por y en su propia actuación. Recordemos que Él se reveló a nosotros. No es que el nombre de Yahvé le haya llegado a Moisés en un trance místico. ¿Ya? No es, déjenme aquí un momento. ¿Sí? No es que Yahvé, que Moisés, ¿verdad? Como la mayoría de estas, o todas, mejor dicho, estas sectas que se crearon, ¿verdad? Todas tienen un comienzo un poco dudoso, secreto, oculto, de revelaciones personales y privadas. Moisés no recibió esto en un éxtasis místico. En la zarza ardiente, Dios mismo se reveló a él como yo soy, ¿verdad? Como yo soy el que soy y el que seré, Yahvé. Entonces volvemos acá y vemos que dice nuevamente, esta es una metáfora de un aspecto fundamental del Dios bíblico. Él es conocido por y en su propia actuación. Así, el nombre de Yahvé, nuevamente tenemos acá el tetragramatón, adquiere, lo vamos a destacar, adquiere connotaciones particulares a medida que se desarrolla la narración. Esto llamamos como revelación progresiva. Es lo mismo de que nosotros aprendemos acerca de la Trinidad, es a través de la revelación progresiva de las Escrituras. Así, el nombre de Yahvé adquiere connotaciones particulares a medida que se desarrolla la narración. Mientras Dios ejerce su poder sobre Egipto para liberar a su pueblo, se revela como soberano y salvador. Bien, soberano es que Dios es libre y capaz de hacer lo que Él quiere. Él es dueño y señor de todo. Entonces, se revela como soberano y salvador. Y su respuesta de gracia y compasión ante la idolatría de Israel con el becerro de oro. Recordemos que Moisés subió al monte, se demoró un poco y al pueblo, ¿cierto? Como todos a veces nos desesperamos y no confiamos en el Señor y levantamos falsos ídolos, como lo hizo el pueblo de Israel, se incorpora de manera similar el significado de su nombre, Yahvé. Esto lo vemos en Éxodo 34, del 1 al 7, ¿verdad? Donde nos cuentan un poco la historia de este episodio. Por tanto, cuando profetas como Isaías declaran que Dios daría a conocer su nombre en ese día, Isaías 52:6, que dice así: por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Tremendo, ¿se dan cuenta cómo el nombre del Señor es algo importante en la teología? No hablaron de un nombre nuevo como tal,
sino de la futura actividad divina mediante la cual Dios mismo sería conocido. Entonces eso es importante, que la revelación del nombre Yahvé, si bien es progresiva, también está muy ligada a las características de Dios. Confiado por Dios a Israel, miren qué interesante palabra, y lo vamos a destacar en azul esas letritas. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Y si no se ve muy bien, a ustedes les va a costar. A ver, rojo. No me cambió el color. Entonces le ponemos ninguna. Y ahora la ponemos. Pum. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya, ahí en amarillo, listo. Confiado por Dios a Israel. ¿Se dan cuenta cómo Dios se reveló y confió su nombre a su pueblo, que hoy somos nosotros? Confiado por Dios a Israel, su nombre se convirtió en un símbolo central en la relación de pacto entre ellos. El nombre ocupaba el centro de la práctica religiosa, especialmente en la Shemá. Deuteronomio 6:4, que dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Me causa aquí mucha mi admiración que este versículo se usa mucho por los unicitarios para decir que la Trinidad de Dios no existe. Mi hermano Héctor Carpio, Dios te sobrebendiga, hermano, qué bueno que estés por acá. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien, hermano. Porque la palabra uno que se usa aquí en la Shemá, en Deuteronomio 6:4, es la misma palabra uno que se usa que cuando el Señor dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, o sea, es un uno compuesto. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Entonces dice que en la Shemá dice: el Señor Yahvé uno es nuestro Dios. Y en la invocación de Dios, para invocar el nombre del Señor. Además, funcionaba para identificar al templo, así como al propio pueblo de Dios, como pertenecientes a Dios. Recuerden que el Señor se apropió, por expresarlo de una manera, se apropió del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, todo lo que era del Señor era de Yahvé, todo lo que le pertenecía a Él era de este Dios. Agentes divinos, como los profetas y los ángeles, fueron investidos con el nombre o hablaron en el nombre para señalar su autorización como representantes divinos. Sigamos, antes de profundizar ahí. Las estipulaciones del pacto estaban ligadas a la orden de no usar en vano el nombre del Señor. Aquí nosotros vemos una característica muy importante, mis hermanos. Recordemos que cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios o que venimos a hablar en el nombre del Señor, no es de cualquier Señor, no es de cualquier Dios. Es de un Señor en específico y es de el Dios verdadero, Yahvé. Entonces cuando los ángeles, los profetas decían, venimos en el nombre del Señor, la gente sabía a qué Señor se estaba refiriendo. No era un tema que vengo a hablar en el nombre del Señor. ¿Y de qué Señor? ¿De qué Dios? De Yahvé. No es Baal, no es Acera, no es Zeus, no es X, Y, Z, no. Es Yahvé. Nosotros somos hijos de Yahvé. Él es nuestro Dios, actuamos en el nombre del Señor, venimos en el nombre de Yahvé. Entonces es importante tener esa claridad en nuestra vida. Continuamos. En el periodo del segundo templo, esta prohibición, la prohibición de no usar el nombre de Dios en vano, o el nombre del Señor, esta prohibición se extendió hasta el punto de que el nombre no se usaba en absoluto, con la excepción del sumo sacerdote el día de la expiación. Este es una fiesta llamada Yom Kippur para los judíos, la cual claramente para nosotros los cristianos, la iglesia gentil, no tiene nada que ver, porque es un día donde ellos piden perdón. Y nuestro perdón fue logrado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Entonces, si se fijan, aquí es cuando esto hizo que se naciera Jehová. Es tan sagrado el nombre de Yahvé
que los judíos en su religiosidad, porque es un nombre sacrosanto y lo aceptamos, no pronunciaban esto. Incluso cuando lo escribían tenían cierta terminología, ciertas cosas que usaban para no nombrar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Entonces lo reemplazaban por Adonai en el Antiguo Testamento y por Kyrios en el Nuevo Testamento. Entonces reemplazaban por la palabra Señor. Cuando aparecía el tetragramatón, que lo vimos, Yahvé, ellos lo reemplazaban por el Señor, porque es un nombre santo y estamos de acuerdo con eso. Pero en su afán de no pronunciar el nombre de Yahvé, vocalizaron el tetragramatón, o sea, les pusieron las vocales de Adonai a el tetragramatón y dio algo así como Yahová. Algunas versiones o algunos estudiosos dicen que fue Yahweh. Bueno, el asunto es que lo que resultó de eso, este híbrido, ahora es Jehová. Por eso yo respeto la tradición, no digo que es herejía o que estamos blasfemando si decimos Jehová, pero yo personalmente no lo uso y no lo enseño, sino que enseño que es un híbrido de una unión de dos nombres del Señor, o del nombre personal del Señor, con un reemplazo que hacían como Adonai, que resultó en lo que es ahora Jehová. Y si vemos, las últimas traducciones ya no vienen con el nombre Jehová. Ya todas vienen con el Señor, o algunas hacen una transliteración y ponen Yahvé, como por ejemplo la Péchita. Entonces, yo no usaría Jehová, yo no uso Jehová, pero respeto la tradición, mis hermanos. Entonces fue en este punto cuando se prohibió totalmente el nombre, o cuando no se usaba el nombre en absoluto de Yahvé, que derivó a lo que hoy conocemos como Jehová. En esa época se amplió el concepto de blasfemia, llegando a incluir diversas ofensas contra Dios. En este clima se idearon sustitutos reverenciales para el nombre de Yahvé. Vamos a destacar cada vez que salga el tetragramatón, por si alguno de ustedes no lo pudo anotar arriba, aquí lo puede ver, Yahvé. Los autores bíblicos a menudo se refieren al nombre de Dios, en hebreo, Hashem. Cuando venimos en el nombre de Dios, Hashem, el nombre. ¿Ya? Los escribas frecuentemente usaban, y aquí lo que yo les decía, una serie de puntos y letras arcaicas. Y los traductores usaban palabras que representan términos alternativos. Por ejemplo, el griego Kyrios, que en español significa Señor. Entonces aquí vemos lo que yo le decía, que usaban puntos o usaban algunas cosas para evitar pronunciar el nombre de Yahvé, y el que estuviese leyendo sabía que debía reemplazarlo por Kyrios, Señor o Adonai, en el antiguo pacto. Seguimos entonces. Esta tradición la siguen cumpliendo los autores del Nuevo Testamento, que usan Señor, en griego Kyrios, y el nombre, pero nunca el nombre de Yahvé en sí. Destacamos Yahvé. Recordemos que a este nombre le pusieron las vocales de Adonai en medio. Vos decía como Yahweh o Yahweh. Es como raro lo que salió, que derivó ahora en Jehová. Ya, entonces vemos que el nombre es importante y es santo a tal nivel que se reemplazaba por Señor para no blasfemar. A pesar de esta llamativa ausencia, la categoría teológica del nombre personal de Dios resulta fundamental para la presentación de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a remarcar eso para que ustedes los tengan ahí, y dice nuevamente, vamos a leer. Pero nunca el nombre de Yahvé en sí. A pesar de esta llamativa ausencia del nombre de Yahvé, la categoría teológica del nombre personal de Dios resulta fundamental para la presentación de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es el agente divino por excelencia que viene en el nombre del Señor. Además, Dios le ha dado su nombre personal, es decir, el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Vamos a destacar esto también y vamos a leer los versículos
que están ahí. De nuevo, Dios le ha dado su nombre personal, es decir, el nombre que es sobre todo nombre, Señor o Yahvé, a Jesús. Importante. Veamos qué nos dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén a eso. Comparémoslos con Juan 17, 11 y 12. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 12 lo leen ustedes en su casa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo conocer el nombre de Dios Yahvé nos guía? Ahí lo voy a poner de nuevo. Nos guía a una cristología sana y bíblica. Porque si nosotros conocemos quién es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y vemos cómo Dios le da su nombre, le da esta característica divina a Jesús, es decir, que Jesús, hermanos, hermanas que está escuchando, Jesús es Yahvé. Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento, porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, no es alguien distinto. Entonces vimos nosotros que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que seamos salvos en ese nombre. Y ese nombre es Yahvé. Volvemos al sumario teológico. Del mismo modo, los autores neotestamentarios se apropian a menudo de pasajes del Antiguo Testamento en los que aparece el nombre hebreo subyacente Yahvé y lo aplican a Jesús, Señor, en la traducción castellana. Los autores neotestamentarios, estamos hablando, sí, el Espíritu Santo inspiró cada libro, inspiró cada autor, e incluso podríamos ser un poco más delicados en el lenguaje y decir que los escritores, podemos decir que el autor es Dios, el autor es el Espíritu Santo, pero los escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, se apropian de pasajes del Antiguo Testamento donde hablan de Yahvé, de Dios, y se lo aplican a Jesús. Además, algunas de las funciones del nombre Yahvé, nuevamente, mire, me había olvidado, este lo vamos a destacar para que ustedes ya estén familiarizados con el tetragramatón o el nombre de Dios Yahvé. Además, algunas de las funciones del nombre Yahvé son cubiertas por el propio nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Leamos de nuevo. Algunas de las funciones o características, para que no se confundan, del nombre Yahvé son cubiertas por el propio nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para Pablo y Lucas, el nombre que se debe invocar para la salvación es Jesús. Lo vemos en Hechos 2:21 que dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Romanos 10:9-13 también lo van a ver. Y para Juan, la glorificación y revelación del nombre de Dios anticipado por los profetas están inextricablemente unidas a la exaltación del propio Jesús. Esto lo vemos en Juan 12:23-28. Yo sé que probablemente les llamó la atención la palabra inextricablemente. Veamos qué significa. Algo inextricable, mis hermanos que están mirando, adjetivo de problema o duda, que es muy intrincado y confuso y por ello difícil de resolver. Su recelo tenía un origen más confuso, casi inextricable. El artista que las pintara supo expresar con sus pinceles aquel misterio inextricable.
intrincado y confuso. Entonces acá dice que para Juan la glorificación y revelación del nombre de Dios anticipado por los profetas están intrincadamente unida o difícilmente explicable unida a la exaltación del propio Jesús. Juan 12 del 23 al 28. Ustedes lo pueden leer en su casa y pueden profundizar en esto. Lo voy a dejar ahí un minuto mientras yo bebo de mi tecito. Continuamos. Para el autor de Apocalipsis, los nombres de Dios y de Jesús señalan a los santos para protección y salvación. Veamos qué dice Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Yahvé. Y para Mateo, el único nombre personal de Dios que Dios tiene se convierte en tripartito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Mateo 28:19, donde dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de moverme un poco, nosotros podemos ver que acá, en esta gran comisión, la iglesia, no digo que todas, pero algunas, algunas se han dedicado solamente a predicar la palabra del Señor, pero no estamos ni discipulando ni bautizando. El bautismo es un sacramento de los cristianos y tiene que estar ahí, pero el discipular, hermanos, es algo que va más allá de solamente predicar. A ver, para que no me malinterpreten, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La prédica es necesaria para que las personas puedan nacer de nuevo. Pero una vez que nacen de nuevo, una vez que han aceptado al Señor, necesitan la guía de nosotros, la iglesia. Y el discipulado es muy importante. Esto es parte de un discipulado, si gustan llamarlo. Porque estamos conociendo al Señor. Estamos conociendo doctrinas bíblicas de Dios a través de la teología sistemática y bíblica. Entonces, no podemos solamente quedarnos con que una persona haga la declaración de fe, ¿verdad? Y decir, no, ayer aceptó una persona a Cristo. Bueno, ¿y dónde está esa persona? Hay que discipular, hay que hacer un seguimiento, hay que edificar a los santos. Así nos manda la palabra. Continuamos. Dice así. De todas estas formas, los autores del Nuevo Testamento expresan la convicción de que la autorrevelación de Dios que señala su acción en la historia se ha producido de manera culminante en Jesús. Leemos de nuevo. De todas estas formas, los autores del Nuevo Testamento expresan la convicción de que la autorrevelación de Dios que señala su acción en la historia se ha producido de manera culminante en Jesús. Aleluya. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dentro de las categorías bíblicas judías que tenían a su disposición, no podían haber hecho una afirmación más sublime sobre Jesús que relacionarlo tan enfáticamente con el nombre personal de Dios, hermanos, y esto es importantísimo. Por eso es importante el nombre personal de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos y relacionemos a Jesús con Yahvé. Porque dice acá, y esto lo vamos a destacar de manera inmediata, porque dice, lo vamos a poner en medio de la pantalla. Dentro de las categorías bíblicas o judías que tenían a su disposición, no podían haber hecho una afirmación más sublime sobre Jesús que relacionarlo tan enfáticamente con el nombre personal de Dios. Yo soy Yahvé. Y esto fue lo que, hermanos, volvió loco a los fariseos.
vengan a verme un momento, ¿cierto? Fue que Jesús se hiciera llamar Dios. Todo lo que era Yahvé en el antiguo pacto, dice aquí que fue culminantemente en Jesús. Entonces, nosotros vemos que Jesús es el Yahvé, es Dios. Entonces aquí, lamentablemente, a nuestros amigos unicitarios o unitarios, como quieran llamarse, oramos, les amamos en el amor del Señor, les amamos y oramos para que el Espíritu Santo los libere de ese error, porque Jesús es Dios. Y no hay dos dioses. No es que Yahvé y Jesús sean dos dioses, no. Esa herejía ya fue refutada hace años por la iglesia. Sino que Jesús es la segunda persona de la Trinidad que comparte la esencia divina. Jesús tiene los mismos atributos que Yahvé porque es Yahvé. Entonces, hermanos, no hay lógica en el unicitarismo, no hay. Usted, como este ministerio, una de las aristas que tiene es evangelismo, teología y apologética. Entonces, cuando usted se enfrente, o cuando usted converse con un unicitario, con un unitario que no cree que Dios sea trino y que no cree que Jesús sea Dios, usted dígale que lo ama, pero que está equivocado. Que la Biblia fuertemente respalda la idea de un Dios tripartito y de que Jesús es Dios encarnado. Entonces, les tocamos una canción de violín, con el violín más pequeño del mundo, a nuestros amigos unicitarios. Seguimos entonces. Relacionando tan enfáticamente con el nombre personal de Dios. Jesús es Dios. Ya leímos Éxodo, ¿cierto? 14, 16. Éxodo 34 del 5 al 7, dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre de Yahvé. Entonces pasó Yahvé por delante de él y proclamó, el Señor, recuerda, el Señor, dice ahí, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Veamos que dice Joel 2:32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Ese Señor es Yahvé. Ese Señor no ha dejado de ser Yahvé en ningún momento. Nunca ha dejado de ser Yahvé. Continuamos. Isaías 52:6 también lo vimos arriba. Filipenses 2 de 9 al 11 también lo vimos. Y Juan 17:6 también lo vimos arriba. No, este no lo leímos. Dice así. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo Jesús y Yahvé están íntimamente, o como vimos recién, inextricablemente relacionados? Entonces es tremendo esto, hermanos queridos. Continuamos con algunos versículos adicionales. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Jueces 13:8, entonces Manoa imploró a Yahvé y dijo, te ruego, Yahvé, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Salmos 8:1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y el último vamos a ver Ezequiel 36:23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Entonces nosotros podemos ver en todos estos versículos, que se los voy a dejar ahí un momento para que los vean. Y bueno, la lectura recomendada, ¿cierto? Tenemos Teología Sistemática de Grudem,
la perspectiva pentecostal de Horton, la teología bíblica sistemática de Perlam y la que vimos hoy día, teología sistemática propia de Voss. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente en el diccionario de teología de Carl Henry William Harrison Everett Jeffrey la palabra nombre. Muy rápidamente, hermanos. Cuando la Escritura usa el término nombre para Dios, generalmente sigue el uso que se hace de la palabra en relación con los hombres. Dios condesciende con nosotros a fin de que nosotros ascendamos a Él. Agustín. El paralelo no es total, sin embargo, debido a la diferencia que hay entre el hombre pecaminoso e imperfecto y el Dios santo y perfecto, una persona puede, por ejemplo, llamarse el Señor Rey Libre, aunque no sea ni rey ni libre. Mientras que nuestro Señor es completa y verdaderamente todo lo que su nombre denota. Por ejemplo, Jesús, esto es Salvador. Vamos a destacarlo. Dice, importante, mientras que nuestro Señor es completa y verdaderamente todo lo que su nombre denota. Yo les decía, yo me puedo llamar como ser humano Jesús, pero no soy ni completo ni verdaderamente lo que el nombre denota. No así Dios. En general, el uso bíblico del nombre para Dios puede dividirse en 3 categorías, aun cuando quedan algunos casos que requieran una clasificación más especial. Primero, la palabra nombre se usa para referirse a Dios mismo. De esta forma, todo aquel que invocar el nombre del Señor, Hechos 2:21, dice, y sucederá, espérenme un momento, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Significa invocar a Dios mismo, a Yahvé. Lo mismo se puede decir de tales expresiones como confiar en su nombre, Mateo 12:21, que dice, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza, blasfemar su nombre, Apocalipsis 13:6, que dice, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Doblar la rodilla al nombre de Jesús significa hacerlo frente a Jesús mismo. Filipenses 2:10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Segundo, el término nombre con la preposición en o epi y los dativos significa en el poder de o por la autoridad de. Echar fuera demonios en to onomati Jesús. Significa echar fuera demonios por el poder y la autoridad de Jesús. Marcos 9:38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. En to onomati Jesús. Lo mismo se puede decir de expresiones como ser bautizado, epi to onomati Jesús Cristo. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro, de Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O recibir a un pequeño, epito onomati mou, Mateo 18:6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! Pero aquel que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ojo falsos maestros, ojo falsos profetas, ojo falsos pastores y todo esto, es mejor que se colgaran una piedra de molino y se ahogaran. Tercero, el término nombre con la preposición eis y el acusativo denota en unión a. Así, por ejemplo, uno que es bautizado para unirse hacia el interior de, al nombre del Dios Trino, tienen comunión con él. Mateo 29:18, lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ojo, wow.
Para que nadie diga, 1 Corintios 1:15, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre, porque se bautizan en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O bien, simplemente significa en creer en su nombre. Juan 1:12. Y este versículo es maravilloso. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, en algunas versiones se les dio la potestad, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En su nombre. En su nombre. Hermanos amados, espero que les haya quedado claro la importancia de conocer el nombre personal de Dios, que también es relacionado o es puesto sobre nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Entonces, cada vez que uno dice, como leímos, en el nombre de, bautícelos en el nombre del Señor. Vengo a hablar en el nombre del Señor. El que cree en mi nombre, el que cree en el nombre del Señor, nosotros vemos que es absolutamente necesario saber cuál es ese nombre y qué es lo que nos indica. Entonces, hermanos, Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo son Dios. El nombre personal de Dios es Yahvé o Yahweh, no Jehová. No se enojen conmigo. Les repito, yo respeto la historia, pero Jehová es un híbrido. Yo no lo considero un nombre de Dios. Ni siquiera un apodo. Ya tampoco es un título, sino que es una mezcla de un título de Dios como Señor y de su nombre personal, el tetragramatón Yahvé, que surgió esto. Entonces, es muy, muy importante la teología del nombre. Entonces, hermanos amados, ya siendo las 20:50, terminamos el episodio número 7, sí, el episodio número 7 de esta excursión por la teología sistemática. Recuerden que se puede profundizar mucho más todo esto. Cada episodio nosotros podríamos profundizarlo aún más. Pero uno de los objetivos de esta excursión es desarrollar o es despertar en ustedes el hambre por conocer a Dios, el hambre por conocer a nuestro Señor. Y conocerlo profundamente nos va a afianzar o va a afirmar nuestra identidad en la verdad bíblica, no en fábulas, no en mitos, no en lo que dijo mi pastor, o no en lo que dijo mi anciano, o no lo que me enseñaron de ni siquiera tienen que quedarse con lo que yo digo. Vayan a la Biblia, vayan a las Escrituras, llénense del Espíritu Santo, porque al final del día la responsabilidad es de ustedes en conocer y escudriñar las Escrituras. Nosotros queremos darle un empujón fuerte con base teológica buena, con base teológica bíblica y sistemática, para que no le vendan gato por liebre, para que no lo engañe, para que no anden creyendo en tonterías y, como dice la palabra, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y que estas filosofías huecas o vanas o sutiles no nos desvíen de lo importante que es nuestro Señor Yahvé. Entonces, hermanos, se vienen sorpresas, vienen Biblias. No se olvide, si no tiene Biblia, pídanos una, se la vamos a regalar. Y también esto es gratis. Pero si yo les puedo pedir que me ayuden, oren por mí, oren por el ministerio y compartan y sigan nuestras redes sociales. Facebook, Calama para Cristo La Resistencia, Calama para Cristo _medio La Resistencia, Instagram, Calama para Cristo, y YouTube, Calama para Cristo, para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo. Entonces, ha sido un privilegio. Que la paz del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Soy Ives Ramírez y esto fue Teología Sistemática en Calama para Cristo. Dios les bendiga.